En el capítulo anterior me quedé justo cuando iba a desglosar el versículo 21 de Filipenses capítulo 3. Y es aquí donde entra esto maravilloso, esto profundo, esto misterioso que hoy vamos a tratar de desglosar y vamos a ver hasta dónde nos lleva a través de la lógica, la razón y del espíritu, que es lo principal. Porque yo uso también la lógica y la razón, que son herramientas, aunque son limitadas. Las personas dicen, no, es que la lógica y la razón no entran en el cuadro de Dios, porque ¿cómo podrías con la lógica tratar de entender un milagro? Totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la lógica y la razón sean inservibles. La lógica y la razón se pueden usar para entender muchas cosas, si no, no existieran. Son parte de nuestro mundo, son parte de nuestro concepto, de nuestras virtudes humanas y por ende siempre van a ser utilizadas. Y pueden ser utilizadas para bien o para mal. Pero, claro, el grado más supremo y absoluto, que el cristiano debemos usar siempre es lo espiritual, el discernimiento espiritual que es dado a través de nuestro Señor por el Espíritu Santo en nuestro interior. Como dice Juan, la unción misma os enseña, porque como decía Pablo en Corintios, que el Espíritu Santo es Dios y Él escudriña aún lo profundo de Dios Padre en su esencia y Él nos manifiesta a nosotros todos sus pensamientos, los pensamientos de Dios, porque Él mora en nosotros y nosotros somos parte de Él y Él en nosotros, como decía nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo vosotros sabréis que yo soy en el Padre en mí y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, la iglesia, el cuerpo, Dios Padre, el Espíritu Santo nos hace uno y todos somos uno y este cuerpo se nutre a través de esa alimentación espiritual. Por eso vamos a entender hoy y vamos a entrar en este análisis maravilloso, profundo y vamos a dar una vuelta en todo lo que nos espera. Así que no te despegues de este evento y de esta predicación de principio a fin porque va a estar maravilloso, te lo aseguro. Vamos a ver, voy a leer ese versículo 21 de Filipenses capítulo 3 y dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Pablo está tocando algo muy interesante, algo muy profundo. Cuando yo leí por primera vez ese versículo, me impactó tanto que siempre fue un deseo mío presentarme a un púlpito y poderlo expresar, pero nunca se pudo porque las dinastías, narcodinastías que existen ahí, habían secuestrado esos púlpitos y nunca me lo permitieron. Así que tenía yo que compartirlos con personas no cristianas y con otros, en los cuales algunos me dijeron que yo estaba loco. Pero hoy lo puedo tocar aquí y usted va a saber de qué se trata. Pablo entra en este misterio y dice que el Señor tiene un cuerpo que puede sujetar todas las cosas. Eso me llamó mucho la atención porque ¿cómo es posible que un cuerpo así pueda sujetar todas las cosas? Estamos hablando de la física, de ciencia. Algo más allá del concepto de la razón, de la lógica, de la ciencia, en una dimensión más elevada, eminente y suprema que el hombre solo puede entender si tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo entra en esta atmósfera para presentarnos un evangelio, el cual es excitante hablar de él, y en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y 2, y él muestra toda su inquietud y su preocupación cuando él dice y manifiesta: yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y podáis entender el supremo llamamiento por el cual Dios llamó a cada uno de vosotros y las eminentes glorias que os esperan. Pablo lo expresa bien ahí, ustedes lo pueden leer, capítulo 1 de Efesios y 2. Pablo se preocupaba porque él sabía que si la iglesia llegaba a entender esto, la iglesia tomaría una postura no religiosa y saldría de la ecuación humana normal para extenderse a una mente divina. O sea, Pablo lo que él quería era que el hombre dejara de ser humano y se
se divinizara, si por decirlo así, o se metiera en la atmósfera divina de Dios. Entonces, es por eso decía, yo oro constantemente para que sepáis el supremo llamamiento al cual Dios llamó. Entonces, me llamó mucho la atención ese cuerpo del cual Pablo hablaba y quise empezar a hacer una búsqueda. Y encontré que en el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 del primera de Timoteo, dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, oiga bien, al único, dice, y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego en el capítulo 6 de la misma carta, de la primera carta de Timoteo, valga la redundancia, versículo 15 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiternio. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 15 al 16. Pablo sigue en este misterio dándonos pista de cómo será ese cuerpo. Él dice que llegó un momento, Pablo, en que ya nada tenía valor de esta vida a comparación con esto que el Señor le había mostrado. Una revelación que no solo le fue revelada a través de la palabra. Cuando Pablo dice que es el único, que Jesús tiene inmortalidad, estamos hablando de algo, una extra revelación. Porque una revelación es la palabra de Dios, pero cuando Pablo dice el único que tiene inmortalidad, eso nos da a entender que Jesús es el único hasta en la actualidad que tiene inmortalidad. Enoc pudo haber sido llevado al cielo, Elías, y creo que también entre otros, Moisés, pudieron haber sido llevados al tercer cielo. Cuando dicen porque algunos predicadores dicen que cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí, lo que pasó es que el Señor se manifestó en una tercera dimensión, porque dice que se presentó con millares. Entonces uno lo debe ver desde el concepto cuadridimensional, porque si usted lo quiere poner todo ese pasaje en un contexto humano, usted no lo va a entender. Le voy a explicar por qué. Cuando Moisés sube a la montaña, dice que él vio, se presentó, dice en el libro de Hebreos, el Señor con carros de fuego, con millares. Usted puede entender la magnitud de presentarte en una montaña, millares de millares. Quiere decir que era imposible que ese número pudiera caber en esa montaña. Pero, ¿qué es lo que hace que eso pueda caber ahí? Porque es lo que estaba viendo en un portal. Lo que Moisés fue, y por eso es que creo que Dios lo llevó, lo sacó. Y cuando dice que él con su mano escondía el rostro de Moisés para que solo viera su espalda, yo me imagino que a lo mejor ahí es lo que se indica es que quizás el Señor en esa dimensión, en ese portal que abrió, él lo puso en una posición donde él está viendo ese gran portal, pero está viendo el tercer cielo, como se le presentó a Pablo. Y vamos a entrar en profundo en todo esto para que vean la gloria que nos espera a nosotros. Entonces Moisés, él se ve y él ve millares. Y dice que eran músicos, ángeles tocando música, celebrando y festejando con el Señor en ese momento que se le presentó a Moisés. Entonces eso para mí fue un portal. No fue literal, sino que el Señor abrió como un portal gigante, dimensional, y Moisés pudo verlo a través de la montaña. Claro, él está en una montaña, y debemos entenderlo. Digamos, él está en la montaña, y en la montaña hay un gran precipicio, ¿no? Porque es la montaña de Sinaí, ahí hay unos grandes precipicios. Entonces, el Señor abre el portal aquí, y él está viendo eso. Por eso es que no es que el Señor bajó literalmente. No, ahí lo que hubo fue un portal que se abrió y Moisés está viendo ese gran mundo que le está siendo manifestado, pero desde los confines del universo.
Aquí quiero llegar yo a esto, que por eso es que dicen que Moisés fue raptado, porque en ese momento quizás Moisés, el Señor se le presentó y quizás hasta lo llevó adentro al mundo angelical del tercer cielo a través de ese portal. Pero bueno, vamos a apartar un poco esto y un día voy a hablar más profundamente sobre eso y vamos a entrar en el análisis todavía que estamos con Pablo para no perdernos de esta secuencia. Pablo dice que en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 16, que es el único que tiene inmortalidad, nuestro Señor Jesús, y que habita en una luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esto me recuerda cuando Pablo, vamos a entrar un poquito más en detalle con esto, por qué Pablo, él manifiesta escrituralmente esto. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9 de Hechos, versículo del 3 al 9, en aquel entonces Saulo va hacia Damasco y el Señor se le manifiesta a Pablo y dice que él ve una luz tan resplandeciente que Pablo no logró recuperar más su vista, perdió la vista solo por haber visto. Por eso es que Pablo en Timoteo él dice al único inmortal Dios que habita en luz inaccesible que ninguno de los hombres puede ver. Ahora sí entendemos por qué en el libro de los Hechos Pablo quedó ciego. Claro, es una luz maravillosa, una luz divina que radiaba a nuestro Señor cuando se le manifiesta a Pablo. Incluso creo que fue a través de algo de una dimensión portal también. Aquí vamos a estar tocando mucho de eso sobre portales. Cuando el Señor resucita y se le presenta a María, el Señor le dice a María, mira, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Le dice, sin embargo, le dice el Señor, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, y que pronto estaré con ellos. Entonces, María tiene también una experiencia y algo anormal, un fenómeno en el cual ella logra entablar una conversación con nuestro Señor Jesús, pero en ese momento no lo reconoce. Es increíble lo profundo de todo esto que vamos a estar analizando, que me cuesta a mí hasta digerirlo y me cuesta explicarlo, porque hasta ese entonces Jesús no había subido al Padre, sin embargo, ya tenía parte de la inmortalidad. A ver, me voy a dar a explicar. Jesús es irreconocible cuando es latigado y llevado a la cruz. Dice que le veríamos sin belleza alguna, porque todo el sufrimiento, los látigos y la molición que hicieron los soldados romanos en el rostro, en el cuerpo del Señor, lo dejaron irreconocible. Sin embargo, cuando Él resucita, María ve un personaje, el cual no identifica que es el Señor. Pero si nosotros tenemos que la figura espantosa que llevó Jesús a la muerte, a la cruz del Calvario, si María lo hubiera visto, se hubiera espantado, hubiera visto un zombie, por decirlo así. Sin embargo, Jesús no presenta esa característica. Jesús presenta una característica de alguien que María no se asusta y puede hablar con él. Sin embargo, no lo reconoce. Ella lo reconoce cuando Jesús abre sus sentidos espirituales y le dice, María, ya, Rabí, dice, y entiende que es el Señor, porque el Señor le abrió el sentido espiritual. Pero lo más intrigante y lo más profundo entra en todo esto, que Jesús no había subido al Padre. Sin embargo, ya gustaba de una apariencia y de un cuerpo que está en una dimensión, no se sabe si es tridimensional, cuadridimensional o quintidimensional. Es increíble. Y en esto vamos a entrar en detalle para que vea la gloria que nos espera, porque Pablo está diciendo que seremos semejantes a Él. Por ejemplo, en el capítulo de Juan, el apóstol Juan dice, hijitos, dice, vosotros, dice, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 2 de Primera de Juan dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Increíble, ¿ah? O sea que a Jesús, dice Pablo, nadie lo puede ver porque Él habita en una luz inaccesible que lo dejó ciego a Él, y una luz que ningún ser humano puede ver porque es una luz irradiante, maravillosa. Pero dice Juan en sus cartas que nosotros no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque seremos como Él, tendremos un cuerpo semejante al de Él. Por eso es que en el libro de Filipenses, Pablo dice, porque tendremos, dice, un cuerpo semejante al de Él. Ese es maravilloso. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo es una humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora vamos a entrar en detalle qué es lo que puede sujetar este cuerpo, porque el versículo no se puede tomar así y aislarse y ok, ya. No, vamos a ver. Cuando el Señor se le presenta a María, desde ahí ya nos empieza a dar pista cómo será este cuerpo. Tenemos que ver a Cristo, que es Cristo, todo lo que nosotros podamos saber de cómo será el futuro y lo que nos espera en la inmortalidad. Como habla Pablo en los Corintios, que a unos se les dio cuerpo celestial, en otros cuerpo animal, otros tienen cuerpo terrestre, y así al cuerpo angelical. Y cada uno tiene una dimensión superior o inferior a los otros. Sin embargo, el cuerpo de Jesús es superior a la de todos, porque es el único que tiene inmortal, y eso es lo que la iglesia debe ambiciar. Porque una cosa es que usted haya sido salvo, ya con esto usted tiene garantizado, a mi interpretación, la salvación. Todos los que le recibieron, creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios y también ser salvo. Ahora, algunos dicen, no voy a entrar en detalle, que algunos que la salvación se pierde y lo que no se pierde. Yo soy de los que digo, quizá la salvación puede que sea una interpretación errada la mía, solo Dios lo sabe, son interpretaciones. La salvación no se pierde, pero yo vivo en mi mente no con esa ideología. Yo prefiero pensar, vivir creyendo en que la salvación se pierde para vivir como un santo de Dios, a pensar que la salvación no se pierde y vivir como un pecador. Entonces, con esto me privo a decir que mis obras pueden salvarme de obtener la salvación que ya recibí en Jesús. No, esto me pone en una postura en la que yo puedo decir, gracias al Señor puedo ser salvo, pero debo seguir esforzándome a mantenerme en santidad para obtener otro galardón que es superior, que es la inmortalidad. En la inmortalidad entra algo bien específico que especifica, valga la redundancia, Pablo en todas sus cartas, que él dice que el hombre tiene que crecer internamente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, semejante a Cristo Jesús, en el aspecto interior, espiritual, en el conocimiento. Luego viene lo final, la consumación, que será la inmortalidad. Cuando el Señor diga, iglesia mía, sube. Entonces ahí seremos, dice, sorbida será la muerte y nuestros cuerpos serán glorificados. Y dice ahí la palabra que según lo que hayamos alcanzado, nuestra relación con nuestro Señor en esta vida, en este planeta, seremos, así brillarán nuestros cuerpos. Serán unos como el sol, otros como las estrellas del alba. Lo dice el libro de Daniel y en Mateo, que así como el sol y la estrella, cada uno expresará su luz espiritual en la inmortalidad. Y esto lo creo así, porque cada uno que predica, por eso es que a mí me interesa y a mí me da ese gusto y deseo de estar en las predicaciones, porque al hacerlo estoy actuando como un hombre responsable que sabe que ha recibido este mensaje de salvación y un mensaje de esperanza para la humanidad, y que la puedo exponer a muchos que puedan conocer este evangelio, que no es el mismo evangelio que se recibe en esas jaulas, en esas cajas encerradas de adobe y de ladrillo, donde solo le quieren bajar al hombre la plata y dejarlo pobre, tanto económicamente, físicamente y espiritualmente. No son todas, no generalizo. Hay lugares donde se puede crecer. Yo siempre lo digo, aunque ahora el porcentaje es más bajo de lo que ya existía antes del 2019. Pero bueno, no nos vamos a apartar, seguimos con este mensaje maravilloso que estamos desglosando. Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo.
donde se le dieron palabras inefables al hombre que no es dada a conocer, dada a este mundo, porque son cosas que no estaban en este mundo. Las cosas que Pablo vio cuando fue llevado al tercer cielo, él dice, yo conozco un hombre, pero claro, todos entendemos que es Pablo, él mismo fue llevado. A Pablo le cuesta entender porque él fue raptado, al igual que Elías y Enoc, y por ahí Moisés y él fueron raptados al cielo, y él no entendía, él no puede entender, no puede explicarse bien si fue llevado raptado en una cuarta dimensión. Y por eso él prefiere exponerlo de esa manera, como lo leemos ahí, que él dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, donde se le dieron palabras inefables que el hombre no puede explicar. Y luego en otros versos dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento humano, ni al corazón humano, son las que Dios tiene predestinadas para los que aman, para los que le aman o le amamos. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando estuvo ahí, él vio cosas que no vio aquí en la tierra y que es muy difícil de expresarlas, que tienen otro lenguaje, y por eso, como cuando el Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y entonces, ¿qué le dice? ¿Cómo voy a nacer yo de nuevo? Bueno, está hablando, Dios ve, desde ahí ya no entiende, ya se perdió Nicodemo. Porque por eso el Señor le dice, pues es otra dimensión, otro lenguaje. Por eso es que el ser humano trata de cruzar humanamente el lenguaje de la palabra del Señor, y no lo va a hacer. Porque solo se hace a través del Espíritu. Y para que tú entres a esta dimensión espiritual, tú tienes que nacer de nuevo. Primero, estos son los pasos. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Luego tienes que nacer de nuevo, que es crecer espiritualmente a través de la lectura, de la oración y los ayunos. Entonces, Pablo, conociendo ya esa dimensión, él dice, wow, esto pasó allá, y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le amamos. Es maravilloso. Desde allí estamos viendo que hay un cuerpo maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que vio Pablo? ¿Qué es lo que vio Pablo allá? Yo creo que fue todo lo que Moisés vio cuando fue al monte de Sinaí, cuando él dice, y Dios bajó al monte de Sinaí con su millarar de ángeles. Bueno, Isaías lo dice así. Vamos a leer un poco del libro de Isaías, cómo lo expone Isaías. A mí me encanta como lo expone David también, ¿no? David dice, los carros del Señor se cuentan por millares. Pero el libro de Isaías lo propone de esta manera, y vamos a acercarnos un poco para entender cómo es una parte de ese cielo, de lo que nos espera, algo maravilloso, algo que verdaderamente vale la pena exponerlo y hablarlo a través de estos medios de comunicación, de estas aplicaciones. Vamos a ver, el libro de Isaías nos narra a través de la palabra un versículo que a mí me encanta mucho, cómo lo expone este versículo, y es lo que se le proyectó a Moisés mientras él estaba allá en ese monte de Sinaí. Entonces, así podremos tener una idea de todo lo que nos espera, y todo esto maravilloso que es prácticamente es el mundo y los misterios que están escondidos y que hoy estamos exponiendo acá. Vamos a ver, capítulo 16, del versículo 15 al 20, pero yo solo voy a leer 15 y 16. Y dice así: porque aquí Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Cuando dice aquí Jehová vendrá, está hablando de la Cristofanía. Recordemos que al Señor Jesús se le llamaba el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se le llama, en Jesús ya su nombre nuevo, aunque ahora dice que después en el libro de Apocalipsis nos revelará su nombre ya consumado, como realmente él se llama en su totalidad. Entonces, este versículo dice que el Señor vendrá y sus carros como torbellino. El libro de Apocalipsis nos da una pista más. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, versículo 1 en adelante. Voy a leer unos cuantos versículos nomás. Dice así: entonces vi
el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Vio lo que hablaba Isaías, una referencia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballo blanco. ¿Ya vio? Entonces aquí nos habla de que el Señor vendrá con un ejército que montará a caballo, al estilo Elías. Desde aquí empezamos a profundizar más este tema. Estos caballos que habla el libro de Reyes, cuando está Eliseo en el capítulo 2, versículo 11 y 12 de Segunda de Reyes, que dice: mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Luego la palabra nos narra en el mismo libro de Reyes, segunda, capítulo 6, del 15 al 17, donde se presenta una situación semejante, que se aparecen caballos de fuego. Pero estos caballos de fuego son carruajes que son de una dimensión que nos deja a qué pensar. Porque ¿de qué material, de qué dimensión eran la naturaleza de estos animales? Dice que eran carrozas de fuego, y es increíble, ¿eh? Y dice en el versículo 11 de Segunda de Reyes, del capítulo 2, que Eliseo dice que tenían conductores. O sea que ángeles vinieron, como se le presenta en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, del versículo 15 al 17, a Eliseo y su siervo, ángeles con carrozas de caballos de fuego. Y eso es uno de los que pasó y se llevó a Elías hasta el tercer cielo. Lo mismo que sucedió con Pablo. Entonces, debemos analizar el tipo de cuerpo que vamos a tener. Estas son las glorias venideras. Cuando tratamos de entender esta dimensión, podemos entender cómo va a ser la vida futura del ser humano y de la iglesia. Porque habrán dos tipos de resurrecciones, unas que revivirán y otros que resucitarán con cuerpos inmortales y tendrán una transfiguración inmortal. Por eso en el libro de Filipenses dice: el cual transformará, o sea, va a haber una transformación, mientras que habrán otros que resuciten, pero van a resucitar con cuerpos normales. Según la palabra, estos dos grupos, los que revivirán y los que resucitarán y serán transformados, son dos grupos diferentes. En este misterio, no todos serán parte de la inmortalidad. Cada uno obtendrá un cuerpo diferente. Así lo dice el libro de Corintios, que algunos tendrán cuerpo animal, cuerpo terrenal, cuerpo celestial y cuerpo divino. La iglesia, que ya tiene en parte esa esencia divina, creo que para alcanzar la inmortalidad hay un lapso de tiempo. Y es como cuando uno entra a una universidad o a una carrera. Empieza desde el kinder, la escuela, el colegio, la preparación y la universidad. Y luego las academias y todo eso. Son etapas que llevan al hombre a un conocimiento para ponerlo a aquello el cual él se ha predestinado a terminar y a consumar en su vida, como objetivo o como meta. En el Evangelio es similar. La palabra dice que tenemos que crecer en el hombre interior.
Este crecimiento es según la relación espiritual que cada individuo haya mostrado delante de Dios, porque a Dios no se le va a engañar. No crea que usted, porque recibió el Evangelio y usted no es una persona que no le gusta orar, que no le gusta leer la palabra, que no le gusta tenerse una relación con Dios, ni ayunar, ni hacer nada de eso que Dios pide para relacionarse con Él, que usted va a venir y va a ser llevado allá a la Nueva Jerusalén. No, usted, lo que usted está alcanzando, y siéntase bienaventurado, es la salvación y su destino de resucitar, revivir con ese cuerpo normal. Si usted muere y no llega a alcanzar morir o llega al milenio, usted simplemente escapó a la muerte. Pero eso no quiere decir que usted no muera, no. Estos cuerpos igual van a estar sujetos a muerte. Los que revivan van a estar sujetos a muerte. Los que inmortalicen, no. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, dice: bienaventurados los que tuvieron parte y resurrección. En la primera resurrección, estos no verán muerte más. ¿Por qué? Porque serán, dice, reyes y sacerdotes de Dios, son los que van a morar en la Nueva Jerusalén. Estos misterios son bien fascinantes, maravillosos y lindos de exponer, porque nos llenan de motivación para seguir adelante. Los que resuciten con ese cuerpo inmortal son los que van a ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Todos los que vivieron conforme al Evangelio de Dios, que dice la palabra que no se oyó mentira en ellos, que dice que no se mezclaron con mujeres, y cuando dice ahí que no se mezclaron con mujeres, esto quiere decir que estos tipos, estos individuos, para ellos Dios era prioridad y era algo más supremo en su vida que una familia, que sus hijos, que su mujer y todo lo que llena este mundo de este planeta y lo que pueda dar. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. El Señor Jesús dijo: de cierto digo que aquel que no es capaz de dejar hijo, padre y madre, o que ame más hijo, padre y madre, no es digno de ser mi discípulo. Entonces vemos que muchos participan en la iglesia, van a esas granjas, a esas cajas encerradas, pero ellos solo son como gallinas y animales de granjas encerradas que comen el pasto que les da el líder de adelante. Sin embargo, hay otro grupo de personas que no solo van ahí, son los que verdaderamente son hijos de Dios, que están entre medio de ellos, pero que también esta gente tiene una extra relación con la palabra en los trabajos, en sus casas, y tienen a Dios más allá sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus mujeres. Porque hay hombres que yo conozco que aún en la actualidad han perdido sus mujeres, sus hijos, por amor a Dios. Estos son los que van a obtener ese cuerpo inmortal. Estos son los ciudadanos que van a vivir en la Nueva Jerusalén y nunca más, dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 4, nunca más saldrán ahí. Serán columna en el templo de Dios y en la ciudad. Cuando dice serán columna de Dios, quiere decir que serán parte de Dios. Serán dioses con D minúscula, por decirlo así, porque de por sí ya Dios mora en nosotros. Por eso es que Satanás le quiere robar esta posibilidad a todo ser humano, incluyéndome a mí, de que no alcancemos este objetivo. Por eso no es como comenzamos, sino cómo terminamos. Por eso mi objetivo, cuando yo salí de los testigos de Jehová, luego que fui primeramente ateo, después me convertí en los testigos de Jehová, y luego me congregué en una iglesia cristiana pentecostal, que era muy hermosa, esa sí era diferente a otras que yo conozco. Entonces, a través de ese evangelio que conocí puro, santo, Dios me permitió ensacharme más. Cuando yo llegaba a mi casa, leía la palabra, y donde quiera yo andaba la palabra y ahí andaba leyéndola yo. Entonces quiere decir que hubo un deseo por mí de extenderme más en mi interior y conocer esos misterios que hoy estoy exponiendo acá. Entonces, de igual manera, hubieron momentos en que yo tuve que decidir entre mi familia y Dios. Y creo que muchas personas también han tenido ese momento donde han tenido los verdaderos hijos de Dios, entre decidir entre su hijo, su mujer o Dios. Y es a esto lo que la palabra se refiere, que serán, dice, parte del templo de Dios. ¿Quién es ese templo de Dios? Es Cristo la cabeza, la iglesia, esos inmortales que son un pequeño remanente y que estarán con Dios. Ahí entra parte del pueblo judío, que comenzaron desde Génesis hasta nuestros días,
y que estarán en ese remanente pequeño que formarán los escogidos de Dios, los inmortales. Incluso en esta ciudad, Jerusalén, donde será un privilegio ser ciudadano, no todos van a ir. Lo siento, pero le tengo esta mal noticia a todos. Y yo con esto no estoy diciendo que yo voy a ser parte, no. Posiblemente, solo Dios lo sabrá. Para ser ciudadano de ahí hay que tener ese cuerpo inmortal, porque ahí dice la palabra en el libro de Apocalipsis que no entra carne ni sangre. Estamos hablando de que quiere decir que sin inmortalidad no se entra. Porque para estar ahí hay que tener un cuerpo dimensional de una dimensión maravillosa. Y por eso es que dice la palabra que incluso posiblemente los dos testigos van a estar y van a morir. Y después se les va a decir subid aquí. Porque esos cuerpos tienen que ser inmortalizados para poder seguir viendo allá. Ahora, hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que esos dos testigos es la iglesia y los 144,000 sellados, que son dos grupos que forman los dos testigos en una manera más abierta, espiritual y alegórica. Yo creo que las dos posturas son correctas y que se pueden tomar. Al final el tiempo nos los va a decir si los dos testigos verdaderamente eran la iglesia, ese pequeño remanente que va a ser inmortalizado, y los 144,000 de Israel, que son los dos testigos que van a luchar contra el enemigo, contra la cuarta bestia en este tiempo que se viene pronto. Sin embargo, cuando Elías, Enoc es raptado y Moisés ve ese portal abierto, ve esos carros que se cuentan por millares, como lo dice también el salmista, que los carros de Dios se cuentan por millares. Es increíble el lenguaje que se usa para dar a entender lo que es el reino de los cielos. Allá ande mora el Señor con sus escogidos, y que también lo describe el libro de Isaías, el capítulo 68, versículo 17, que dice que, oiga bien, los carros de Dios son miriadas. Es increíble. Millares y millares. Y el salmista David dice que los carros del Señor se cuentan por millares. Luego en Deuteronomio 33:2 dice que el Señor bajó al monte de Sinaí y ahí resplandeció, dice, con sus santos en millares, legiones de millares, se le presentó a Moisés. Salmo 68:17, ahí lo dice bien. Entonces, cuando Moisés ve eso en el monte de Sinaí, a ver, son millares, ahí cómo va a caber todo ese número. Es aquí donde tenemos que usar la lógica y la razón. Tal vez la lógica y la razón no nos puede llevar a la dimensión espiritual, pero ya nos hace entender un número que es imposible que entre ahí. Entonces, vamos a usar ya el concepto espiritual, dejando la lógica y la razón, que era una dimensión más allá, un portal, en el que Dios abre ese portal, ¡pum!, y se le muestra a Moisés. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo serán esos caballos que llevaron a Elías allá? Cuando la gente comienza a poblar esta ciudad, este planeta, perdón, las personas van a poblar este planeta, y como ya no va a existir la muerte, con eso no quiere decir que la muerte será, aunque dice la palabra que la muerte será echada al agua de fuego, no quiere decir que no pueda el hombre morir, porque el concepto muerte se puede ver desde muchos aspectos, espirituales, físicos y terrenales. Cuando el Señor dice que la muerte dejará de existir, está hablando para su iglesia, no para las personas que van a nacer después del milenio y que van a poblar el universo. No, para ellos la muerte, ellos siempre estarán sujetos a muerte. ¿Cómo lo puedo yo confirmar y afirmar esta declaración? Bueno, la palabra dice que cuando el Señor creó a Adán y Eva, ellos comían del árbol de la inmortalidad y que les permitía estar en vida. Por eso es que Adán podía seguir viviendo. Incluso
él podía tener 1000 años, porque en ese tiempo la edad era de 1000 años, pero al comer de ese fruto, de ese árbol, su cuerpo normal que tenemos en la actualidad se rejuvenecía, nunca envejecía. O sea, ese fruto le permitía a Adán y a Eva mantenerse jóvenes. Es increíble, ¿no? Él solo crecía en su interior, y es por eso que Dios esperaba decirle a Adán en un tiempo más adelante: mira, no comas del fruto del bien y el mal, porque estaba el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, que es el que le daba la eternidad, pero estaba el otro árbol del bien y el mal de la ciencia. Entonces, más adelante Dios está esperando que Adán madurara y alcanzara un conocimiento y una madurez para poderle explicar lo que escondía el árbol. En sí era más que esconder un fruto, era un mandamiento que el Señor no le podía explicar a Adán, pero le estaba dando una advertencia como todo padre, diciendo: mira, existe algo, pero no es de tu incumbencia, no trates de entenderlo, porque no te va a convenir. Yo por eso no te lo cuento por el momento. Quizás más adelante te lo voy a decir, pero Adán y Eva quisieron saberlo antes. ¿Y cuál era eso que escondía ese árbol? El pecado de Lucifer y su rebelión. ¿Y por qué Dios no se lo manifestó a Adán y a Eva? Porque si se lo hubiera manifestado antes, en ese tiempo, corto tiempo que ellos habían sido creados, este tipo hubiera tenido un problema psicológico espantoso. Porque Dios, imagínense, explicándole todo lo que pasó en esa primera rebelión a Adán, diciéndole: Adán hubiera dicho: ¿y ahora cómo me cuido aquí? Este más va a andar por aquí, rodeando la tierra, y en cualquier momento, mire, me da camote con chicharrón. Entonces Dios no podía meter esa psicosis. Dios tenía que solamente decirle a Adán y a Eva: mira, existe esto, más adelante quizás yo te voy a decir qué es lo que esconde el misterio de este árbol. Pero estaba el otro árbol de la vida eterna. Dice el libro de Apocalipsis que ese árbol va a volver a aparecer y que todas las naciones van a comer de él, incluso para sanar sus enfermedades. O sea que el cuerpo que tenemos en la actualidad, que puede enfermarse o puede tener este tipo de problemas, de lesiones, va a seguir. O sea, usando la lógica y la razón, serán cuerpos semejantes a los de actuales, los que van a alcanzar el tiempo del milenio y hasta la eternidad. Dicen muchos: no, es que en el milenio después el Señor al final va a destruir el planeta. No, eso no tiene ningún fundamento bíblico, porque la palabra en el libro de Isaías y en otros pasajes dice: el Señor creó la tierra y no la creó en balde, la creó para que fuera habitada eterna y perpetuamente. Ustedes lo pueden buscar en el libro de Isaías, Ezequiel o Zacarías, por ahí se encuentra. No se lo puedo dar ahorita porque no me puedo extender en esto. Entonces, ese cuerpo que van a tener los ciudadanos estarán sujetos a rebelión también, porque la rebelión puede surgir por dos cosas: una, por tentación o concupiscencia propia. Hay pecados que son por seducción. Digamos, alguien me dice a mí: hey, fúmate un cigarro. Él me seduce a mí, yo peco. Lo mismo que hizo Satanás con Adán y Eva, lo sedujo. Pero ¿quién sedujo a Satanás? Nadie. Él fue su propia concupiscencia. Entonces está el pecado de seducción y el pecado individual. Entonces, en el pecado individual es lo que se llama el libre albedrío. El pecado es aquello que Dios dice: estas cosas son malas y no se deben practicar porque desestabilizan el orden creado por Dios, y a Dios no le agrada eso que se haga, porque solo traen sufrimiento a su creación. Entonces Dios dice: no hagan esto para que vivamos en paz, un reino sempiternio de paz, como lo dice el libro de Hebreos, que vendrán las cosas irremovibles, porque ahorita estamos viendo todo para ponerse y establecerse lo irremovible. Entonces, en el reino milenial y en la eternidad, después de que culmine los 1000 años, vendrá el juicio del gran trono blanco, donde la iglesia va a juzgar al ser humano, y luego ya cuando entremos en la eternidad, ya establecido eternamente de una vez para siempre. Entonces la gente aquí, los pocos que queden, van a seguir poblando este planeta. En un momento dado la gente va a querer salir. Ahora, si los carros del Señor fueron capaces de venir a este planeta y sacar a Elías y ponerlo ahí arriba, quiere decir que
el cuerpo físico que tenemos, es imposible que quebrante las leyes físicas de este planeta, si no el ser humano ya lo hubiera hecho. Por eso es que Dios ha puesto limitación al hombre y le ha dicho: de aquí no vas a pasar. Por eso el hombre solo ha llegado hasta la luna, porque no se puede extender más. Y por eso es que se habla de la robótica, del ciberrobot, del transhumanismo, porque el hombre quiere romper esas barreras que Dios puso para que no fuesen traspasados. Y por eso es que Dios los planetas que incluso tiene alrededor no tienen vida. Así nos lo ha dejado al descubierto la ciencia buena, porque existe una ciencia buena que ha sido dada por Dios. Porque la gente que dice: no, la ciencia del diablo, no, usted no sabe nada ni entiende, porque la palabra dice que el libro de Proverbios dice que Dios creó con ciencia todo el universo, y la palabra dice que cuando el Señor le dijo a Moisés: constrúyeme el tabernáculo, y aquí yo he llenado hombres con ciencia y inteligencia en todo arte para que construya mi tabernáculo. Y en el libro de Proverbios dice: el hombre sin ciencia y el corazón del hombre sin ciencia no es bueno. Dice: la ciencia es buena en el corazón del hombre. Eso lo dice el libro de Proverbios, usted lo puede encontrar. Entonces existe una ciencia buena. Dios es el padre de toda ciencia buena. Ahora, es que el hombre todo lo corrompe. Corrompe la música, corrompe la creación, corrompe la ADN, corrompe todo, la genética, corrompe todo. Ahora, esto es por pecado de inducción de Satanás o por individualidad. Entonces, por eso es que Dios tiene que parar a este ser maravilloso, que somos nosotros los seres humanos, que es un ser maravilloso en que está el ser caído, arrepentido, que va a ser restaurado a su imagen consumadora en Cristo Jesús cuando sea inmortalizado. Y está el otro que será restaurado, pero que va a dejar de existir el pecado y el hombre puede extenderse en su vida eterna. Entonces, en la eternidad, esos caballos que rectaron a Elías van a bajar. Y posiblemente sean vehículos que lleven, usando la lógica y la razón, al ser humano a otros planetas. Y me atrevo a decir que así como nuestro Dios, que dijo lo manifestó y lo declaró nuestro Señor Jesús, dijo: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Quiere decir que el Señor se complace siempre de estar creando cosas nuevas. Nuestro Señor es un Dios maravilloso que siempre está creando. Entonces, no me limitaría yo a decir que esos planetas que hoy están sin vida, cuando Dios sin vida, es que no tienen ninguna vida vegetal, vida humana, ni de otros seres. Hay gente que dice que extraterrestres, esos son demonios, manifestaciones demoníacas, y también están las alucinaciones del hombre sin Dios, que ve alucinaciones en su mente, porque nadie hasta el día de hoy tiene hechos empíricos que nos muestre que otros seres existieron. Eso es una mentira satánica, doctrina de demonios que se han infiltrado a este planeta a través de demonios que Satanás ha usado en personas para que manifiesten y se crean esos cuentos mitológicos, diabólicos, extrabíblicos y extra sobrenaturales que no existen. Entonces, el ser humano va a seguir expandiéndose, va a querer alcanzar otros planetas y el Señor lo va a permitir. Ahora, va a haber la posibilidad que el hombre se traslade a otros planetas cuando ya el Señor le dé vida a esos planetas a través de esos carros de fuego que llevaron a Elías. Esa puede ser una posibilidad. También, ya como el hombre estará restaurado, recordemos que somos seres maravillosos, divinos, y al hombre, aunque no tenga la inmortalidad, siempre va a tener esa parte y esa esencia divina, que es el alma que Dios nos dio, que el ser humano va a seguir creando, más con ayuda de los seres inmortales de la iglesia. Creo que se va a desarrollar una tecnología, va a haber un progresismo que será ilimitado, que incluso se va a traer materiales de otros planetas a través de la ayuda angelical y de la iglesia, de los seres inmortales, a esto para que se pueda crear tipo de vehículos para que también el hombre pueda viajar a otras regiones del universo y se pueda poblar el universo. Ahora, todo esto lo ha hecho el Señor así y nos ha limitado, y nosotros estamos viendo un tiempo maravilloso, porque este tiempo nunca va a volver a ser. Este solo es un tiempo en el cual estamos siendo procesados para ver quiénes serán los inmortales. Este tiempo ha sido así porque el Señor ha querido que sea la iglesia un cuerpo que serán sus agentes policiales. Para un universo en expansión, para un universo en moradas celestiales, eternas, y que se va a extender en todo lo que es el universo, creo que se necesitan seres inmortales.
Se necesita un calibre incluso de no solo angelical,